El Thyssen-Bornemisza analiza el lado sacro y profano de Pablo Picasso. El sentimiento hecho canción, el bolero, ya tiene Día Nacional, amigos, amigas de Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos de inmediato a la Perla Tapatía, a la Feria Internacional del Libro. Vamos al recinto ferial con Karen Rivera. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rafael? Amigos de Noticias 22. Mira, hasta ronquita estoy. De verdad, es muy emocionante estar en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La cantidad de autores que vemos, que escuchamos, es maravilloso. Imagínense, 600 autores. Qué ganas de platicar con todos, pero pues no nos da la vida y menos en una semana. Pero, ¿qué les parece si comenzamos este bloque informativo desde la tierra tapatía con la ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances? Porque a lo largo de su trayectoria, Coral Bracho ha explicado la carga sociopolítica y emocional que tiene la poesía, que es la misma que tienen los distintos géneros de la literatura, y es precisamente por su fuerza, por su carga política en su escritura, que el jurado decidió darle este galardón. Vamos a escucharla. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad. Lo que tiene de maravilloso la poesía es que se puede acercar a todo, absolutamente a todo, desde lo más pequeño, de algo que esté en este cuarto que te llama la atención y te lleva a imaginarte, pensar, que te lleva a algún lugar que no te esperabas. O sea, es una pregunta constante por la vida, por lo que experimentamos. Así ve la vida Coral Bracho con los ojos de la literatura. Así, con una continua indagación en la realidad, en la política, en la sociedad, en lo que la rodea. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023 confía en el peso de la palabra escrita y sabe que la poesía es una herramienta contra las injusticias del Lo plantea y lo hace, trata de hacerlo ver desde muchos ángulos. Es un género que creo que puede hacer cambiar la sensibilidad de la gente, ponerlo más a Cuarto de Hotel y Marfa, Texas, encuentra en la escritura y en la lectura diversas formas de hacer actuar al cerebro. Y es que el cerebro y su funcionamiento siempre la apasionaron, porque antes de ser escritora, deseaba ser neurocientífica. Todas las preguntas que se hace la ciencia, se las puede hacer la poesía, pero llega de otra manera. Siempre ha sido muy fuerte mi interés por la ciencia. Y mi interés por la mente, pues ahora lo he disfrutado durante años, porque veo que es una forma que liga muchos aspectos. ¿Y cómo se siguen aceptando gobiernos que atentan contra la libertad? ¿Cómo puede seguir habiendo guerras? Son preguntas que siempre la acompañan. Pero hay una pregunta también para mí muy esencial. ¿Cómo, si va a haber un gobernante en un país, en este y en cualquier otro, no hay un filtro como hay para entrar a la escuela primaria, que es un examen de psicología, un examen psiquiátrico, un examen que diga si tienes las capacidades para hacer ese trabajo? No lo hay, ¿sí? No hay ese filtro. Y de pronto pues tienes a Hitler. La poesía es una expresión muy libre, ¿sí? Cada quien llega a la poesía desde su muy peculiar, personal manera de ser. Noticias 22, Karen Rivera.
Y ahora nos vamos con otra autora ganadora de este premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, pero ella lo ganó en 2020 en medio de la pandemia. Se trata de Lidia Jorge. Ella asegura que la literatura piensa en voz alta y sin miedo porque así lo hacen los autores. En esta feria presentó su más reciente libro titulado Misericordia. La literatura es la voz que le permite a la humanidad expresar sus sentimientos más profundos, aseguró la escritora portuguesa Lidia Jorge, quien participó en la cátedra Julio Cortázar. Es una forma de transmitir lo que toda la gente en ese momento está pensando, pero que piensa para sí mismo. La literatura lo hace en voz alta. Hoy es tan importante hablar de los cambios que uno está viviendo, de la fragilidad de la tierra, de la fragilidad de los sistemas sociales, de los sistemas económicos, de los sistemas políticos de hoy. Los escritores lo hacen sin miedo. A nos toca tener ese papel. La ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2020 reflexionó sobre la importancia que tienen las historias que se publican, porque en ellas se encuentra reflejada la esperanza humana. La literatura está siempre creando una utopía, porque habla de un deseo en cada momento que pasa. En su más reciente libro, titulado Misericordia, la escritora lusitana desarrolla una historia sobre la resistencia humana y la búsqueda de su sentido. Esta publicación se la encargó su mamá durante la pandemia. Le pidió varias veces que le escribiera para promover la compasión entre las personas que ya no pueden vivir de manera independiente. Esa fue la última vez que la vio, debido a que murió 40 días después. Este tiempo me ha enseñado que después de un gran periodo de paz, hay una amenaza. Las artes deben hablar de alta voz porque hay una amenaza sobre la humanidad. El escritor John Fosse es considerado un artista que desnuda las emociones a través de la escritura. Incluso en esta feria se ha comparado un tanto su literatura con la de Juan Rulfo. Rodrigo Peredo tuvo la oportunidad de platicar con las editoras del Premio Nobel de Literatura 2023 y esto es lo que nos dice. Deconatus nace en 2018 como una editorial independiente y de corte vanguardista gracias a Silvia Bardelás y Beatriz González. Hemos sido muy rigurosas en la elección de los libros, de los autores en el catálogo. Solo publicamos 8 libros al año, de manera que no ha crecido muchísimo, pero sí ha crecido en el sentido de prestigio, porque los autores que elegimos en su momento han sido premiados en los últimos años. Elegimos los libros a la antigua, pensando en que sean literariamente potentes, con voces únicas y nuevas, y que crean en el lector una experiencia especial. El Pulitzer Joshua Cohen, el filósofo Jean-Luc Nancy, la periodista Ana Cabaleiro y autores clásicos como Mark Twain o Gustave Flaubert. En su vasto catálogo de autores también encontraremos la obra de John Fosse, autor noruego condecorado con el Premio Nobel de Literatura 2023. Yo conocí a John Fosse unos años antes de crear la editorial, y me impresionó muchísimo como autor. Entonces, cuando fundamos la editorial, inmediatamente pensamos en él como uno de nuestros autores. Nosotros tenemos las 2 obras cumbres de Fosse, que son Trilogía, publicada en 2018, que es un libro de 162 páginas, y Septología, que está conformada por 4 volúmenes y es la obra de 792 páginas. La crítica destaca Septología como la gran obra maestra de Fosse, un autor que transgrede los límites de las páginas y una pluma que no transita por los lugares comunes de la literatura. Lo importante en un autor literario es que consiga representar aspectos o campos de la condición humana que antes no se habían representado. Y John Fosse representa el ámbito espiritual humano y la conciencia mucho más allá del flujo de conciencia que ya habían hecho Virginia Woolf o Joyce.
Qué gusto que continúen con nosotros en esta cobertura especial y más gusto aún me da estar acompañada de Balam Rodrigo, un escritor chiapaneco que, bueno, a lo largo de toda su literatura, de su poesía, nos ha hablado de temas importantes que tocan a la sociedad mexicana, uno de ellos la migración, pero también los personajes de la literatura más emblemáticos. Balam, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar de nuevo con ustedes compartiendo sobre libros, literatura y este quehacer que nos convoca aquí en la FIL. Porque además, Balam, hoy estás de presumido porque este año publicaste 5 títulos y uno de ellos tiene que ver con un homenaje que haces a Gilberto Owen. Háblanos un poco al respecto de Cuerda Rota, de qué va y cómo recuerdas a este gran escritor. Áspero clamor de cuerda rota, prosario lírico para Gilberto Owen, es un libro bellamente editado aquí mismo en Guadalajara por la editorial Tipo Taller, y es un libro en el que indagué sobre distintos estadios, etapas de la vida del escritor sinaloense Gilberto Owen, un escritor que curiosamente escribió la mayor parte de su vida fuera de México, fue un migrante también, vivió fuera del país, trabajó en el servicio consular, en el servicio exterior de México, pero además se conoce muy poco, por ejemplo, su adscripción a los movimientos de izquierda, a las ideologías de Sudamérica, Centroamérica de la década de los 30 del siglo pasado, y él escribió sobre eso, no poesía, sino periodismo. Pero estos pasajes, desde la infancia, su estadio en Toluca, luego en otros lugares, en otros países, me interesaron mucho reflejarlos de manera poética. Balam, ¿cuáles son las facetas que vemos aquí? Ya nos decías este hombre de izquierda, pero ¿cuáles son estas otras facetas que nos delineas de Gilberto Owen y que quizás son poco conocidas para sus lectores? Por una parte, estas convicciones políticas, ideológicas de izquierda, un compromiso estético y ético también al respecto, la parte de su vida amorosa, su relación con distintas mujeres que atraviesan particularmente distintas edades de él, y otra también es el hecho de que fue un hombre muy cercano al alcohol, un dipsómano muy conocido, y enfermó de eso, obviamente de alcoholismo, y falleció a la postre derivado de esto que es una enfermedad. Entonces retrato estos pasajes de la vida de Gilberto Owen, pero sobre todo trato de hacer un homenaje literario al escritor. Balam, además, vamos a dejar de lado Gilberto Owen, porque si pudiéramos le daríamos todo el programa a Balam, pero no tenemos oportunidad. Y acá tiene 4 murmullos y un relincho en los llanos del silencio, en el que también decides pues retomar los personajes de Juan Rulfo y hacerles a cada uno de ellos su propia poesía. Háblanos un poco de esto. Sí, pues este libro está inspirado en la novela Pedro Páramo, ¿no? En el libro quizá más famoso de Juan Rulfo, jalisciense también. Ambos libros además editados aquí en Jalisco, ¿no? Este mismo también en la editorial Cartonera Zapotlatena. Y en él lo que hice fue hacer hablar a algunos personajes, hombres y mujeres, que tienen un papel poco relevante en términos de palabras, son más silenciosos, su silencio habla mucho, pues el silencio es muy importante en la novela Pedro Páramo, y decidí hacerlos hablar de distintas maneras. Por ejemplo, aparece el mismo Pedro Páramo, pero joven, amoroso, un poco poético, la misma Eduviges Diada, una mujer que aparece que es muy importante ahí, o bien Miguel Páramo, personaje enigmático, tremendo, que ha suscitado otras mitologías rulfianas a lo largo del tiempo, y yo no podía dejar de lado eso. Entonces también es un homenaje a esta novela Pedro Páramo. No está de más decir que es con justa razón que Balam sea un presumido, porque además uno de sus libros se ha traducido al inglés. Háblanos de esta traducción. Sí, ahora no traigo el libro físico, pero Libro Centroamericano de los Muertos se publicó por la editorial Flower Song Press de McAllen, Texas, en este año, en su versión al inglés, una versión parcial. El traductor Dan Belm está aquí en la feria y me trajo un puñado de esos libros, ¿no? Recién me los va a entregar, no los tenemos aquí en físico, pero estoy muy contento porque poco a poco también los libros, como decías, migran. Las palabras migran, atraviesan fronteras de edades, de géneros, de países, no conocen las fronteras, vaya, y yo estoy muy contento que ese libro mío, Libros Centroamericanos Muertos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, ahora se ha publicado por una editorial en Estados Unidos, una editorial chicana, hay que decirlo, que tiene un interés particular en los libros publicados por latinoamericanos.
Muchísimas gracias, Balam, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y no olviden visitar también pues la literatura escrita por este gran autor mexicano. Gracias, muchas gracias, Balam. Karen. Y si les parece, queridos amigos de Noticias 22, vamos a escuchar un fragmento de lo que ocurrió en el Foro Phil. Se trata de las mujeres en la fiesta adriática balcánica. Después de este fragmento musical con un auditorio repleto, se rindió un homenaje a Raúl Padilla, gestor cultural y creador de esta feria, y así lo recordaron familiares, amigos y colegas. La FIL le rindió un homenaje póstumo a su fundador, Raúl Padilla, quien fue recordado por sus aportaciones a la Universidad de Guadalajara en su etapa como rector. Lo que sucedió después de Raúl Padilla es increíble. De menos de 100 investigadores a 1900, de estar en 9 municipios a estar en 125, de no tener difusión cultural a estar en la segunda feria más grande del mundo y la más bonita y la más alegre. Raúl Padilla ejerció la autonomía con personalidad, porque todas las universidades del país la tienen, pero ninguna la ejerce como la ejerce la Universidad de Guadalajara. Entre los amigos del promotor cultural que se dieron cita estuvo la periodista Silvia Lemus, quien recordó su tenacidad. Para mí, Raúl Padilla, cuando lo conocí, me pareció un hombre múltiple, un hombre movible y también un hombre quieto, por una universidad universal, internacional, que es lo que Raúl soñó y deseaba y logró. También se abordó el impulso que generó en la industria cultural con la fundación de festivales, acuerdos de colaboración, así como la construcción de infraestructura. Y lo que nos dejó Raúl fue eso, fue la red, la complicidad, su ejemplo, sus vínculos y toda esta infraestructura que tenemos que cuidar y que nos toca cada día aprender más. Gracias, Raúl, por haber convertido a Jalisco en la capital cultural más importante de México. Gracias. Mafalda llegó a esta feria del libro y lo hizo de la mano de su editor, quien nos habla un poco sobre cómo es que se hizo esta tira cómica, y también vamos a escuchar a sus grandes lectores. Claro. Que levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies, dijo Mafalda. Y ahora sí, cientos de personas alzaron el brazo y acudieron al llamado que Quino ha hecho desde hace años desde la tira cómica. Nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de lo que vivimos y hacemos a diario, en nuestra vida cotidiana, y de lo que hacen a veces pues los que están arriba, los que nos dirigen de alguna manera. La FIL borró las paredes de estos salones y dibujó una viñeta más grande, mucho más que su Salón 1, o el Juan Rulfo de hecho, pues no había espacio para recibir a todos los que querían escuchar la voz de Daniel Divinsky, el editor de la mítica historieta de la niña de vestido rojo y cabello bombacho.
Benito Taibo toma la batuta, pide prestado un peluche de Mafalda para adornar su mesa e inaugura la charla con un breve texto autobiográfico de Divinsky, el autodenominado tío de Mafalda. Con ustedes, el maestro Daniel Divinsky. Es parte de mi vida, es muy claro que Mafalda es Quino, que Quino es Mafalda. Siempre le preguntaron a él con cuál de los personajes de la tira se identificaba y él decía que él tenía un rasgo de cada uno de ellos. Tanto Quino cuanto Fontana Rosa permanecieron leales a Ediciones de la Flor y ese es el secreto de la subsistencia de la editorial por más de 50 años. Una tarde amena de anécdotas y risas aderezadas con un poco de humor negro y comentarios chuscos. No puede vivirse de otra manera si de evocar a Quino se trata. De pronto, en la primera fila, a unos cuantos metros de Divinsky, una joven no contuvo su fervor por la obra de Quino. Se ha convertido en un ícono de la cultura pop Mafalda. Entonces yo lo tuve por medio de las mochilas, que tu mochila de Mafalda, que de las blusas, unas blusas icónicas que utilizaba mi mamá. La opinión filosófica y política de Mafalda ha sido un ejemplo para mí. Durante, ¿qué será? 10 años que llevo leyendo la revista. Su única misión era conseguir que Divinsky firmara un dibujo de Mafalda que realizó minutos antes del conversatorio. Y lo logró. Significa mucho para mí que otro de los más grandes ejemplos a seguir, que es el editor y tío de Mafalda, me haya firmado el libro. Me hubiera gustado que Quino, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, me lo firmara. Pero el tío, no manches, es padrísimo. Y me dijo, ocupa una dieta Mafalda, es que no me salió bien el trazo, pero pues a mí me gustó. Una velada para evocar a uno de los grandes humoristas que Argentina regaló al mundo. Hoy, como pocas veces en la vida, muchos dejaron lo urgente para dar tiempo a lo importante. Entre las recomendaciones del día de hoy está la de Sombras y Rompeolas de Dino Flaman. Él es un autor originario de Transilvania que nos muestra al pueblo rumano, que tiene mucho de latinoamericano y que nos habla de su generosidad, también nos habla pues de esta elegancia que tiene el pueblo y también de una parte de sufrimiento. Así que aquí está una de las recomendaciones. Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, hemos llegado al final de este bloque desde la tierra tapatía. ¿Qué les parece? No sé, pero a mí sí me gusta recordarles, envidienme, porque aquí ya tengo este premio que seguro no tienes, Rafael. Este libro que es Septología de John Fosse, que apenas voy a iniciar la lectura, pero tú no lo tienes, Rafa, y a mí me da mucho gusto. Mira, yo tengo la trilogía, ya la acabé de leer y te voy a agradecer mucho el regalo del autor Transilvano. Bueno, ya voy por eso, te agradezco el regalo Transilvano y nos vemos el día de mañana, Karen Rivera. Muchas gracias. Linda noche, gracias por esa cobertura. Excelente noche. Gracias. Continuamos con más, Laura. Continuamos con más porque ante las iniciativas propuestas en Argentina, especialistas se pronuncian sobre la importancia de los medios públicos. En el programa Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feynman, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, declaró que la televisión pública se convirtió en un mecanismo de propaganda y se pronunció a favor de su privatización, al igual que la Radio Nacional, y reiteró que todo lo que puede estar en manos del sector privado, lo va a estar. Al respecto, la Red Nacional de Medios Públicos de México, AC, se pronunció en contra del proyecto de privatizar los medios públicos de Argentina. La organización considera que el presidente electo no toma en cuenta que los medios públicos son coadyuvantes para asegurar derechos básicos de las audiencias. En su comunicado se reitera que no se puede defender la libertad si se ataca el derecho a la información, la expresión, a la memoria y a la identidad. Diversos organismos internacionales, defensores de la libertad de expresión, han sido claros en que es una obligación de los estados la permanencia y desarrollo de los medios públicos de radiodifusión, en la medida de que garantizan la libertad de expresión, piedra angular de la democracia, y el derecho a la información, llave para el ejercicio y goce de otros derechos humanos. Los medios públicos argentinos son un referente regional en la creación de esquemas de producción y desarrollo de contenidos en defensa y promoción de las libertades. Constituyen una comunidad valiente, creativa, libre y democrática. Asimismo, la red se pronunció en contra de la desaparición de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Noticias 22, Alberto Aranda.
Uno de los géneros musicales preferidos de Carlos Monsiváis era el bolero. Él decía en libros como Amor Perdido: el bolero es mi autobiografía repetitiva, el placer de saber que pese a todo he tenido una vida emocional. ¿Y qué mexicano, qué mexicana no tiene un bolero preferido? ¿Qué mexicano, qué mexicana no se ha enamorado con un bolero? Pues bien, esta seña de identidad, este patrimonio cultural, ya tiene un día oficial. Vamos a ver esto. En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, este 28 de noviembre de 2023, fue aprobada la iniciativa propuesta por las diputadas Amalia García y María Teresa Ochoa Mejía para declarar el 25 de agosto de cada año como Día Nacional del Bolero. Que con notas y versos ha generado suspiros y acompañado lágrimas y tristezas. Esa música y letras que se han convertido en parte de la cultura popular, a grado tal que ha dado relevancia y proyección internacional a nuestro país y que ha ayudado a un prolífico intercambio cultural entre nuestro país y naciones de Latinoamérica. La diputada María Elena Pérez Cermeño destacó que esta declaratoria allana el camino para un más amplio reconocimiento del bolero. Iniciativa que ayudará, como se señala en el dictamen, a fortalecer el planteamiento binacional México-Cuba para que la UNESCO declare como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la práctica del bolero. Sin mayores comentarios ni observaciones, fue aprobada la iniciativa. Diputado presidente, se emitieron 31 votos a favor y una abstención, 0 en contra. Aprobado el proyecto de decreto por el que se declara el 25 de agosto de cada año como Día Nacional del Bolero. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esperanza y gratitud son los elementos principales de este tributo musical. Este jueves tendrá su estreno mundial la más reciente obra de Arturo Márquez, el compositor mexicano vivo más interpretado en las salas de concierto de todo el mundo. Se trata de La Cantata de la Memoria y el Amanecer, un tributo al personal de salud que estuvo al pie del cañón durante los momentos más críticos de la pandemia por COVID-19 y cuyos versos fueron escritos por el poeta y narrador Saúl Juárez. Habla de la esperanza, también habla del dolor, ¿no? Habla de la pesadilla, ¿sí? Y sobre todo de el agradecimiento que tenemos nosotros como humanidad de haberla superado de alguna manera. En este canto de esperanza y gratitud, voces, metales y percusiones se combinan para expresar el dolor por quienes perdimos en el camino, pero también el deseo de que la existencia sea otra después de la pesadilla. En ese sentido, bueno, los metales me permitieron hacer una especie de fanfarria, ¿no? De una fanfarria de esperanza, pero también muchas partes que son, yo diría, dolorosas, ¿no? Otras son más festivas. El estreno mundial de La Cantata de la Memoria y el Amanecer tendrá lugar este jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral, bajo la dirección musical de Eduardo García Barrios y la participación de más de 100 cantantes e intérpretes pertenecientes al Sistema Nacional de Fomento Musical y a los ensambles de metales y percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. En el concierto también se interpretarán las obras Fractalia del compositor estadounidense Owen Clayton Condon y Mosaico, pequeña suite para metaleros de Dimitri Dudin. Todos los involucrados en esta obra la hemos vuelto como algo personal. El programa se repetirá el sábado 2 de diciembre a la 1:30 de la tarde en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Noticias 22, César H. Meléndez. Libros, cine y fandangos en un instante. Aquí en Noticias 22 ya volvemos. Quiero lo mejor para México.
Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. La emoción siempre vuelve. Las elecciones de la Ciudad de México están cada vez más cerca y participaremos con la misma emoción de cada proceso. La jefatura de gobierno, las diputaciones locales y alcaldías con su consejo son las que renovaremos con nuestro voto. En cada elección, la protagonista es nuestra participación. Para quienes vivimos en esta ciudad, votar es motivo de entusiasmo y optimismo porque es una oportunidad de seguir mejorando esta gran ciudad. Las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Adoptar a uno de estos anfibios podría salvarlos de la extinción. ¿Te imaginas poder adoptar a un pequeño ajolote y así contribuir a la preservación de toda la especie? Esto es posible gracias a la campaña Adopta Xolot, que se realiza en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de Ciudad Universitaria, la cual durante todo el año acepta donativos que benefician a estos animales. La campaña Adopta Xolot surge el año pasado con dos grandes objetivos. El primero, acercar todo el trabajo que nosotros hacemos como científicos y biólogos para la conservación del ajolote mexicano, y por otro lado, pues con la necesidad de recaudar fondos para nosotros continuar pues operando, ¿no?, en nuestro trabajo de investigación científica y también en lo que hacemos directamente en Xochimilco con el proyecto de Chinampa Refugio. La extinción de estos animalitos se ha debido a 3 factores: la urbanización, la contaminación y la existencia de depredadores en los canales de Xochimilco. Con los donativos, invita a cenar a un ajolote, tunea la casa del ajolote y adopta a un ajolote o una chinampa refugio, buscan cubrir los gastos de cuidado y manutención de los espacios donde conservan actualmente a estos anfibios. Cuando ustedes adoptan un ajolote, tienen la posibilidad de ponerle un nombre y elegir el sexo del ajolote que quieren, y nosotros les regresamos un carnet de registro con una foto y los datos de ese ajolote. Tratamos de que lo que nosotros desde acá te regresamos por el donativo que tú haces, pues sea un contenido educativo y que también a ti te funcione como ciudadano para entender, ¿no?, cuál es la importancia pues de la especie y del hábitat.
Para ayudar, también se pueden comprar productos de 18 chinampas afiliadas a esta campaña o asistiendo a la Noche por el Ajolote, este 29 de noviembre a las 6 p.m. en el Centro Libanés para adoptar a un pequeño y tierno ajolote. Conservar el ajolote no significa tenerlo en una pecera, significa rehabilitar el hábitat, recuperarlo y buscar que en algún momento pues, se pueda hacer una reintroducción exitosa en este hábitat. El preocuparnos por los ajolotes y por Xochimilco es una de nuestras responsabilidades que tenemos como ciudadanos, más al tratarse de una especie como lo son los ajolotes con sus estudiadas habilidades regenerativas. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. En Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte una reflexión en torno al Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. El sábado pasado se conmemoró, como todos los años, el Día Internacional para eliminar la violencia en contra de la mujer. Esto marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU. Son 16 días de activismo, van del 25 de noviembre, concluyen el 10 de diciembre, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se le conoce también como Día Naranja. ¿Cuál es la intención? Visibilizar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, que sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, o sea, 1 de cada 3, ha sido víctima de violencia física o sexual por lo menos una vez en su vida. 1 de cada 3. En lugar de que la violencia disminuya, en 2022 se registró la cifra más alta de homicidio en contra de las mujeres. Se contabilizaron 89,000 feminicidios. Estos son 245 al día a nivel mundial. Del total de estos crímenes, el 55% fue realizado por familiares, parejas actuales o exparejas de la víctima, o sea, por conocidos. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal y feminicidio. Violencia sexual y acoso, que son violencia, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, pero también acoso cibernético. La trata de seres humanos, que es la esclavitud y la explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Es muy importante identificar que hay otros tipos de violencia contra la mujer que a veces pasan desapercibidos por condicionamientos culturales. Van desde los ataques de celos, el control con el dinero, la prohibición de actividades, relaciones sociales, la brecha salarial, el techo de cristal o los micromachismos de los que ya hemos conversado aquí. ¿Cuáles son algunos de estos micromachismos? Asumir que las mujeres tenemos la responsabilidad de las labores domésticas, tratarnos como niñas, darnos instrucciones, darnos castigos, desacreditar nuestras opiniones. Y es que este es el punto medular de la discusión. Mientras no seamos capaces de identificar y nombrar todas las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas, estamos destinados a perpetuar estos patrones. ¿Cómo podemos erradicar algo de lo que no se habla? Es indispensable incluir en la educación básica asignaturas que permitan identificar los patrones de desigualdad social y también de género. Un dato que nos permita entender lo poco que hacemos en esta materia es que tan solo el 5% de la ayuda gubernamental mundial está destinada a la violencia de género, y de esto se invierte menos del 0.2% en la prevención. A pesar de que el 78% de los países asumen compromisos presupuestarios para implementar leyes que atiendan la violencia en contra de las mujeres, por supuesto, no es suficiente. Y justo en el marco de los 16 días de activismo les recomendamos esta propuesta cinematográfica. Existimos porque resistimos. Las mujeres queremos salir a las calles a vivir nuestro día a día sin miedo, sin la sensación constante de supervivencia. Patricia Valderas aborda este tema a través de un viaje en colectivo titulado Ahora que estamos juntas. Es un largometraje documental que habla sobre la necesidad de actuar ante el acoso sexual callejero y otras violencias callejeras, y sobre la importancia de reconocernos entre mujeres, de mirarnos unas a otras de una manera más compasiva, con más ternura, y de entender también que es necesaria la organización y que es necesaria la autodefensa. El documental es producido por Patricia Valderas, desarrollado en UNAM con el apoyo
apoyo de algunas instituciones como INCINE, Procine Ciudad de México. Este documental justo busca eso, ¿no? Llegar a más mujeres, a más personas, para que les ayude también a reconocer que eso que probablemente están viviendo es una violencia y que también, una vez reconocida, pues tengan esta intención o esta necesidad de actuar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los agresores, pues también de darse cuenta que también lo han normalizado porque se les ha enseñado a hacerlo. Ahora que estamos juntas, cuenta con una campaña de impacto, la cual busca generar vínculos con colectivas y grupos feministas, así como el empoderamiento para actuar ante situaciones de acoso sexual callejero. Queremos llegar como a muchos más lugares, más allá de las salas de cine. Queremos hacer proyecciones en espacios culturales, con colectivas y organizaciones, en escuelas, y estamos acompañando estas funciones especiales de talleres, de actividades de sensibilización. El documental estará proyectándose en diferentes salas de cine. La cartelera se puede consultar en su página de Facebook Ahora que estamos juntas. Todas estamos luchando por sobrevivir, aunque no lo tengamos tan consciente. Reconocer lo que han hecho nuestras madres, reconocer lo que han hecho nuestras abuelas para protegernos en un mundo violento es indispensable. Para Noticias 22, Ileana Luna. Lo que a ti no te enseñaron, lo que a mí no me enseñaron, ahora que ya lo sabes. Y continuamos con más Séptimo Arte, porque este cineasta nos ha compartido sus grandes esperanzas, así como también las consecuencias de estar solo con tu pareja. El reconocido cineasta mexicano Alfonso Cuarón se ha convertido en un referente de la industria cinematográfica mundial de los últimos tiempos. Con su genialidad narrativa y visual, no solo ha conquistado la crítica internacional, sino también pasó a formar parte del imaginario colectivo. El primer largometraje que Cuarón dirigió fue Solo con tu pareja en 1991, de la mano de su hermano Carlos, quien escribió el guión, y Emanuel El Chivo Lubezki a cargo de la fotografía. Dicha cinta fue un gran éxito en México y llamó la atención en Hollywood. Incluso es considerada como una de las más destacadas del cine mexicano de inicios de los 90. Cuarón saltó a la fama internacional con películas como La Princesita, además de la aclamada Y tu mamá también, que se convirtió en una de las cintas más exitosas de inicios del siglo XXI. Sin embargo, este genio del séptimo arte logró el mayor reconocimiento en los premios Oscar con la película Gravity de 2013, al llevarse 7 premios de la Academia estadounidense, incluido el de Mejor Director. Cuarón fue el primer director mexicano en conseguir este codiciado galardón. A partir de este triunfo, se consagró como uno de los cineastas más importantes a nivel internacional. Alfonso Cuarón está celebrando hoy sus 62 años, mientras se toma un descanso de los sets de grabación. No obstante, esperamos con entusiasmo sus próximos proyectos. Noticias 22, Alfonso Popoca. China y Sinaloa se hermanan en un fandango. Esta mañana se llevó a cabo el fandango por la lectura en Mazatlán, Sinaloa, con China como país invitado, con la participación de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el gobernador de la República Popular de China, Shang Rung, entre otros participantes. Por ello celebro esta acertada iniciativa de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, porque contribuye a darle mayor importancia y vigor a la práctica de la lectura entre los mexicanos. Y mucho más, cuando hay indicadores que nos señalan que el porcentaje de mexicanos lectores va a la baja. Durante el evento tuvo lugar un espectáculo musical a cargo de Santiago Ruiz, quien interpretó obras del país oriental, seguida de la lectura pública con escritos de autores del estado de Sinaloa y China, donde participaron los miembros del Presidium, así como alumnos y profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 77. Además, tuvo lugar la presentación del Ballet Folclórico de Mazatlán. China y México trabajamos juntos por la paz, por el desarrollo común, por la seguridad universal, por la apertura e inclusión, pero también por un mundo limpio y hermoso. Un país que sabe leer,
es un país que tiene futuro. Mar de Cortés por esta bellísima estampa. Para Noticias 22, Andrea Jiménez. Fandango por la lectura. Todos muy buenas. Este recinto ha abrazado el arte y el conocimiento desde hace medio siglo. En diciembre de 1973, un grupo de amigos amantes del arte y la cultura fundaron en la Ciudad de México el Instituto Cultural Helénico, una asociación civil privada sin fines de lucro que desde entonces y hasta nuestros días ha tenido la firme misión de difundir el arte, la historia y la cultura en la capital. En sus inicios, hace 50 años, empezaban dando conferencias, principalmente de la cultura griega, pero se empezaron a incluir otras culturas y otros temas, todo relacionado con las ciencias humanas, y se fue ampliando este campo de conferencias hasta tener después lo que son los programas de educación superior. Medio siglo después, el instituto se ha posicionado como un referente en la formación humanística y difusión artística gracias a sus dos grandes líneas de acción, la realización de eventos culturales como conciertos, conferencias y obras de teatro, y su amplia variedad de programas educativos. Para celebrar sus 50 años de historia, el instituto realizó anoche un acto conmemorativo en su icónica capilla gótica. Tenemos una licenciatura en Historia y Arte, maestría en Historia de México, en Humanismo y Culturas, una especialidad en Museografía, y también se dan cursos, diplomados y talleres para el público en general. El evento comenzó con una conferencia impartida por el maestro Héctor Palares, en la que se evocó al primer director de la institución, el doctor Pablo de Ballester, quien fuera conocido por su labor episcopal, pero también por ser un profundo conocedor del mundo grecolatino. El coro sinfónico helénico Opus 11 se encargó de musicalizar la velada. Este es el evento que estamos haciendo para que conmemoremos y que la gente conozca. Hay mucha gente que no conoce y ubica el Centro Cultural Helénico, el Teatro Helénico, pero realmente el dueño del predio es el Instituto Cultural Helénico. Además de su oferta académica de primer nivel, el instituto cuenta con un valioso patrimonio artístico y arquitectónico distribuido en diversas áreas de sus instalaciones, como su claustro románico y su capilla gótica. Los acervos pictóricos y escultóricos que resguarda pueden conocerse por medio de visitas guiadas. Noticias 22, César H. Meléndez. Religión, paganismo y arte clásico circularon por sus paletas y lienzos. Un célebre creador malagueño que ahora recordamos. Dentro de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza expone Picasso, lo sagrado y lo profano, una muestra donde se explora la relación de Picasso con el arte clásico, con rituales paganos y de distintas religiones. Velázquez es un artista que le interesa de por vida, Zurbarán, todos los caraballistas como Rivera, que tenemos aquí detrás. Y es curioso porque Picasso va utilizando o dialogando con distintos maestros según sus necesidades. En la época azul se ve muy bien la influencia del Greco, en las figuras alargadas, en esa melancolía, pero también durante la época cubista. Él decía que el Greco había sido el primer pintor cubista. Este cuadro de los años 30, de un retrato monstruoso de Olga, con un claroscuro muy fuerte, dialoga increíblemente bien con el San Jerónimo de Rivera, una apreciación plástica muy similar, con un planteamiento muy distinto, por supuesto. Para Picasso, el arte representaba un medio para exorcizar tanto sus propios temores como los desafíos de la humanidad. Con esa convicción y rodeado de referencias mágicas, creó su obra más importante, el Guernica. Esta obra es fundamental porque es como el arranque de todo lo que va a venir después, o sea, toda esa importancia que él da a los ritos sagrados como ejemplos de sacrificio, de violencia, del poder destructor del hombre, y en estas figuras
como distorsionadas, muy dentro ya de empieza la influencia del surrealismo, nos van a ir llevando a toda esa iconografía en torno a Guernica. Picasso, lo sagrado y lo profano, abrirá sus puertas hasta el 14 de enero en el Museo Thyssen-Bornemisza. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y esta muestra es un homenaje para quienes detrás de la lente han construido la memoria de nuestro país. La historia de la fotografía a color en México se nos presenta en la exposición Mexicrom, la cual reúne más de 690 colecciones en 10 núcleos temáticos. La fotografía en color para nosotros hoy en día con nuestros teléfonos parece algo normal, cotidiano, gratis. Y la realidad es que para muchos fotógrafos el color fue un reto. Algo difícil, algo muy caro, algo a veces inalcanzable o a veces algo demasiado comercial o demasiado folclórico o demasiado problemático para hacer arte. Entonces, por muchas razones, la historia de la fotografía en color en México no ha sido nunca, jamás contada. Los 110 autores que reúne esta muestra son de distintas épocas y con procesos de creación muy diversos, pero todos realizaron su trabajo en México, de tal manera que encontramos a fotógrafos como Walter Reuter, Lourdes Almeida, Enrique Metínides, Adolfo Patiño, Tomás Casademun, Hugo Breme, Lourdes Grobet y Paolo Gasparini, por mencionar solo algunos. Para poder dar algo de orden a ese caos de imágenes, organizamos la exposición en estos núcleos temáticos que van a ver, desde el paisaje hasta la bandera. Y eso nos permite organizar lo que encontramos en esa fase de investigación. Las imágenes en la exposición son las imágenes que al final nos hablaron, nos quedaron en la mente, nos afectaron durante la fase de investigación. Tratamos de incluir fotografías tanto de la Ciudad de México como de la frontera o de diversos estados de la República, aunque obviamente Yucatán y Oaxaca tienen muchísima presencia obviamente por el interés de tantos viajeros y mexicanos en estas zonas del país. Al final, Mexicrom es un intento de abrir a una nueva historia de imágenes, de abrir una caja de Pandora casi. Mexicrom, fotografía y color en México, se presenta ya en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el mes de marzo. Informaron para ustedes Daniel Rodríguez, Daniel Hidalgo y Alberto Aranda. Ya nos vamos, lo hacemos con música, recordando a quien es considerado el iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica. En efecto, cuando se fusionaba el ballet para darle más dramatismo a la música, es la tragedia lírica, Jean-Baptiste Lully, este gran compositor que nace un día como hoy de 1632 y fallece trágicamente a los 55 años. No había batutas en aquel entonces, había un bastón. Sí. Se da un bastonazo en el pie, se gangrena y fallece. Pero así lo recordamos esta noche.